Bueno, hoy terminamos con el curso de Cameron, del cual estoy muy contento, y hola Emilio, y eternamente agradecido por todos los que han participado. Espero que les haya servido, y bueno, quedó para el postre Titanic, ni más ni menos. No sé si antes de meterme de lleno en la película alguien quiere plantear algo que haya quedado pendiente de la charla anterior, alguna duda, algo que haya surgido a partir de la, de la clase, que les haya quedado por decir, o de la escucha del audio de la clase. Si no, arranco como quieran. ¿No? Nada. Bueno, llegamos a Titanic y haciendo la salvedad de Avatar, que es su siguiente película, creo que Cameron con Titanic llega a la cima de su obra, a la cima de la autoconciencia y a la cima del cine. Es una película difícilmente de abordar por la cantidad de lugares por donde se puede entrar. Yo voy a proponer algunos, espero abrir puertas para que ustedes abran otros. Si ustedes ya la pensaron, o la vieron, o la charlaron, o la revieron muchas veces, pues es una película que todo el mundo vio aparte, pueden aportarlo tanto en la clase de hoy como por mail después. Pero es literalmente una película infinita. Digamos, una de las características más asombrosas, bueno, como la saga del Padrino, Apocalipsis Now, Avatar mismo, y alguna que otra película más de la autoconciencia, son esas películas que cuando uno tiene que hablar de ellas, siempre dice algo distinto. Parece como que ya la tiene encajada, clasificada, definida, interpretada, y se pone a pensar, y se pone a rever, y se pone, bueno, ayer mismo estaba reviendo los fragmentos que vamos a analizar hoy, después, y se me ocurrieron otros 10 fragmentos más para poner que por supuesto voy a hacer referencia, pero no los vamos a ver para no perder demasiado tiempo. Por supuesto que esta es mi mirada, que tiene que ver con mi visión teórica del cine, y tiene que ver con la experiencia también, porque una de las cosas que nos da Titanic ante todo, que es una película que si uno quiere y se deja llevar, se vive más que otra cosa. Es una película que es una aventura por la que atravesamos literalmente, y que nos queda en la memoria. A propósito de la memoria, que es, la película está reconstruida, la memoria de Rose, 84 años después del suceso, nos queda en la memoria escenas casi calcadas, digamos. Y aparte es una película que, como ustedes saben, todos hemos visto, y todos hemos visto más de una vez, y miles de millones de personas han visto. Con lo cual el abordaje naturalmente va a ser caprichoso en cuanto a arrancar por una escena, por un tema, por una cuestión y no por otra. Y seguramente nos queden en el tintero aún muchas más cosas de las que por ahí nos quedaron en otras películas o en otros cursos. Voy a proponer para empezar, a partir de esto que dije, de que es una película que se vive, que es una aventura, el tema de la mirada. Parece que es un tema central, el tema de la mirada, porque las grandes películas no solamente las vemos nosotros, sino que somos vistos por ellas. Es decir, nos involucran a nosotros. Y la película tiene, en principio, tomando por ejemplo la escena posterior al rescate de Jack a Rose, cuando le está mostrando los dibujos, el I see you, el yo te veo, ella le dice a él, vos ves a la gente, y él le dice, yo te veo a vos. Previo rescate, del cual vamos a hablar también,
Y hay una idea acerca de una mirada salvadora de Jack. Es decir, Jack salva con la mirada. Y lo que necesitaba Rose cuando llega a ese barco, que para todos era el barco de los sueños y para ella era un barco de esclavos, era alguien que la mire. Pero no que la mire para llamar la atención. Que la valore como persona, como mujer, como ser humano. Ella estaba atrapada en un esquema entre la madre, el prometido, la clase social, las convenciones de la época, y estaba presa dentro de sí misma, y necesitaba a alguien que la mire. Si vamos a la escena del rescate, por ejemplo, hay una mirada en donde ella, bueno, la escena del rescate es bellísima por varios motivos, ¿no? Esa luz que está ahí diegéticamente totalmente justificada por la popa del barco, el acercamiento de él, cómo él la va envolviendo, la va convenciendo, la va enredando, para que ella desista del intento de suicidio. Tal es así que ella se quería suicidar y después cuando se resbala y se cae, empieza los gritos porque se desespera porque no se quiere morir. O sea que Jack en unos pocos segundos, Cameron, mejor dicho, revierte la situación de una postura a la postura opuesta. Pero hay una mirada, cuando están enfrentados, agarrados de la mano, en donde ella reconoce que la están mirando. Y ahí comienza ese proceso de salvación que culmina. Bueno, culmina cuando arroja el diamante al mar, pero culmina en términos literales cuando dice, él me salvó de todas las maneras posibles y no nos queda ni siquiera una foto de él, ¿no? Esa mirada salvadora. Recordemos, hablando de mirada, me voy a quedar un rato en el tema porque me apasiona y es lo que me tiene, me parece que es como un centro en donde se pueden desplegar después un montón de otras cuestiones, que la película es el punto de vista de Rose, 84 años después, contando un relato mediante su memoria selectiva, subjetiva, de un suceso que sucedió en 1912. ¿Qué quiero decir con esto? Que Rose es de alguna manera el cine que devuelve el espíritu a esa búsqueda material que están haciendo los exploradores. Es decir, los exploradores están buscando el diamante, porque quieren la plata. Y Rose hace con su relato, como el buen cine, con los mismos argumentos, con lo mismo que le interesan a los exploradores, con la misma materia, con el mismo material, trasciende, mediante la memoria selectiva, mediante su mirada, y mediante su mirada nos recrea la mirada de Jack, trasciende eso material que van a buscar, hasta tal punto que después lo arroja al mar. ¿Sí? Al comienzo, cuando ella se encuentra con los objetos, digamos, cuando es convocada, que ella llama por teléfono y es convocada por los exploradores al barco, ella empieza a ver los objetos. Antes de ver los objetos ve el dibujo. Ese dibujo también es el cine. Ese dibujo es algo que se conserva más allá de la destrucción material durante 84 años en una caja fuerte, si queremos por azar, si queremos por providencia. Así como la película de Cameron se va a conservar por cientos de años por azar o por providencia. Digamos, llamémosle azar o providencia a la tecnología y a los sistemas digitales que nos permiten tenerla en un disco externo o en la computadora de nuestras casas. ¿Sí? Es decir, que hay una analogía entre ese dibujo y el cine también. Que lo primero que sucede es que ese dibujo está sumergido, lo están como limpiando, y ella lo mira. Y cuando ella lo mira, vamos al plano de los ojos de ella, y lo primero que ella recuerda es la mirada de Jack. Un primer plano de los ojos de Jack. Si la primera vez que vemos a DiCaprio en la película es a través de ese recuerdo flash, muy cinematográfico, en el procedimiento de recuerdo de Rose, en donde
recuerda la mirada, que mira el dibujo y que la mira ella. Es decir, que la mira ella como persona y que mira el dibujo como obra de arte. Después, recuerda a Jack acariciando el dibujo, con esa difuminación, no sé cómo se llama, que hacen los dibujantes cuando trabajan con carbonilla o con lápiz, pero que también es una manera de acariciar esa obra que está haciendo, que no solamente es una obra de arte, sino que es Rose dibujada. ¿Sí? Es decir, ella empieza el recuerdo por el reconocimiento y la mirada salvífica de Jack, que no tenía, y que sin aparecer él, ella hubiera terminado en el fondo del mar. O hubiera terminado casada con Cal, o quién sabe qué. Pero no hubiera sido salvada. Recuerden que al final, mediante un paneo rápido, Cameron nos cuenta que Rose ha sido aviadora pionera, actriz, ha cabalgado, ha hecho un montón de cosas de las que hablaba, que para hacer con Jack como una continuidad de esa independencia que logra a lo largo del relato. Es interesante pensar el relato, voy a redundar en las palabras, el relato de Rose, que pauta y que inclusive es interrumpido. Interrumpido me refiero a que el flashback se interrumpe y volvemos al presente, a la cara de ella, en algunas ocasiones, donde claramente se nos hace consciente que es un relato, pero que es un relato que está tan bien constituido que, y aún sabiendo que el Titanic se va a hundir porque conocemos la historia, hay cierta esperanza de que eso no suceda. Es decir, está tan bien hecha la primera mitad de la película, ahora voy a hablar de las mitades y el doble, la película está partida en dos claramente, antes y después del iceberg, pero en toda esa primera mitad está todo tan bien reconstruido, desde el punto de vista escenográfico, arte, color, vestuario, etc. Desde el punto de vista de las actuaciones, y desde el punto de vista de cómo se va desarrollando ese relato que hace Rose, o que hace Cameron a través de Rose, y que es el cine, que se nos vuelve muy verdadero. Tan verdadero que cuando choca contra el iceberg nos sacude a todos la película, por más que sabemos que eso va a suceder. ¿Sí? Decía, con respecto a lo doble, claramente Rose tiene una doble vida, pero una doble vida doble. Una doble vida porque una es antes de Jack y otra es después de Jack, o mejor dicho, una es antes de que Jack la salve, literalmente de su intento de suicidio, y otra después, pero también fue llevando una doble vida durante los 84 años, en donde a nadie le había contado la historia del Titanic. Ni siquiera su nieta la conocía. De hecho, se casó, tuvo hijos, nieta, familia, esposo, etc. Y esto recién se armó como relato 84 años después. Por eso el espejo roto partido al medio, ¿no? Ese espejo que duplica, que refleja, que es el doble de ella, que ella lo mira de atrás y lo ve, esto lo tenía yo, y cuando lo da vuelta dice, lástima que la imagen no me devuelve lo mismo que me devolvió la última vez. Esa flexión entre la última vez y esta también es una duplicidad. Y por supuesto la idea de la película partida en dos, porque la película nos plantea ilusoriamente a partir del relato de Rose, del relato cinematográfico de Rose, todavía huelo el olor a pintura fresca, esa vajilla nunca se había usado, nadie había dormido en esas sábanas, etcétera, etcétera. Todo un mundo al cual entramos, si queremos, si nos dejamos llevar, si nos dejamos ser vistos por la película, o ser mirados por la película, y nos encontramos con una realidad absoluta, absoluta. Es decir, la recreación del Titanic, la recreación de las clases, la recreación del capitán, el vestuario, el arte,
el arriba, el abajo, la proa, la popa, los tipos que laburan en el fondo con el carbón, las hélices, las dimensiones, los tamaños. Cuando zarpa el Titanic vemos un velerito que es una mosquita al lado del Titanic, ¿no? que nos da una dimensión del tamaño. Y después tenemos la irrupción trágica del iceberg, que justamente se produce, de eso vamos a hablar al final, después que veamos el fragmento del choque con el iceberg, se produce casi inmediatamente después de que ellos hacen el amor en el auto y que ella le dice a él que cuando lleguen a Estados Unidos se va a ir con él, ¿no? O sea que cuando ella declara lo que internamente venía elaborando, que es su independencia, su libertad, su decisión absoluta de hacer lo que verdaderamente quiere hacer, su reconocimiento como mujer y como ser humano. Bien. La segunda mitad es la mitad trágica, es la mitad que nos pone en la situación que nosotros traíamos antes de ver la película. Es decir, cuando nosotros nos sentamos a ver Titanic y decimos, bueno, vamos a ver el hundimiento de un barco, ¿no? Ya, digamos, esto autoconscientemente lo trabaja Cameron adrede, no hay espectador que no haya sabido de una manera o de otra que ese barco se hundió. Puede no saber la fecha, puede no saber el mes, puede no saber cuándo, cómo, pero sabe que ese barco se hundió. Entonces lo que vamos a ver es el hundimiento del barco. Y nos encontramos con un relato, con una mirada, que nos cuenta otra cosa durante 1 hora y media. ¿Sí? El hundimiento del barco es en la mitad de la película, la 1 hora y media. Y después de que nos habíamos ilusionado con esa fantasía, con ese relato, con ese recurso mítico en el relato de Rose, a través de la recreación de ese barco, finalmente impacta con el iceberg, se produce la tragedia y todo lo que es la segunda mitad de la película es el hundimiento. El hundimiento, el rescate, el epílogo final, lo del collar, etc. Pero digamos como que el espectador es compensado primero, si quiere vivir la película como algo de fantasía que se le vuelve realidad, porque ahora voy a decir otra cosa a propósito de esto que me parece de lo más exquisito que tiene Titanic. Es decir, a través de un relato se nos crea una realidad que podemos vivir y habitar, aún sabiendo antes de entrar al cine que eso no va a existir, o que eso existió pero se rompió, chocó, se hundió, y después se nos compensa en la tragedia con aquello que vinimos a buscar. La idea de que la idea de saber Cameron al tratar una película como Titanic, recuerden ese famoso diálogo final cuando Lovett, el jefe de los investigadores, dice: estuve 3 años dando vuelta al Titanic y recién ahora le encuentro sentido, o algo así. Cuando en realidad no encontró lo que fue a buscar, sino que encontró otra cosa. Esa otra cosa es lo que nos está ofreciendo Cameron. ¿Sí? Pero no es solamente lo que nos está ofreciendo, sino lo que finalmente obtuvo como don, lo que obtuvimos como don. La tragedia del Titanic, y esto ya, acá nos podemos meter hasta numéricamente, ¿no? Porque los 2.000 o 3.000 millones de espectadores que vieron la película, que no es moco de pavo, que no es para digamos, no es un número chico, Cameron logró, más allá de las críticas que tuvo la película y todo, que si tenemos algún espacio vamos a hablar de esta cuestión, Cameron logró reconvertir la tragedia del Titanic mediante un relato mítico contado por Rose a través de la mirada salvífica de Jack en una historia de amor. Es decir, la historia del Titanic queda en 2.000 o 3.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra como una historia de amor y de salvación. Que también se hundió el barco. Esto logra Cameron, esto logra la película. ¿Sí?
Si esto fuera un documental, o un documental con intenciones materiales, como están haciendo, materialistas, como están haciendo los exploradores al comienzo, probablemente hubieran encontrado, qué sé yo, las tazas rotas, las arañas que sobrevivieron, qué sé yo, alguna... pero lo que logra Cameron es que el relato se impone por sobre la realidad. Porque el relato tiene un costado mítico, se piensa como algo trascendente que va hacia otra cosa, y no excluye al hecho real en sí. Es decir, el hecho real está, se hundió el barco, pero antes de que se hunda, hubo que convocar a una mujer que estaba en un dibujo, esta mujer que estaba en el dibujo tuvo que contar una historia mediante su memoria selectiva y con ciertos supuestos problemas de memoria, anda con una pastillita que no se quiere olvidar de tomar, porque se olvida de algunas cosas. Inclusive en un momento cuando está por empezar a contar la historia, dice, quiere ir a descansar y arrancamos mañana. No, no. O sea, ella decide todo el tiempo, y acá prestemos atención también a la idea, otra vez de Cameron, del tema de la mujer, decidiendo, independizándose, tomando decisiones y haciendo mundo. Y finalmente, esa visión que guardamos en nuestras retinas de Jack y Rose en la proa del barco, donde ella dice estoy volando, es el verdadero mascarón de proa. Mascarón de proa es el frente, digamos, que identificaba ritualmente o míticamente a un barco. Es el verdadero mascarón de proa que nos queda del Titanic. No ya los restos, no ya la tragedia ni los números de muertos, sino eso. O sea, Cameron reconvirtió, sin dejar atrás lo verdadero, lo real, lo histórico, mejor dicho, lo histórico, reconvirtió, construyó mediante un relato una idea superadora, inventiva, absolutamente humana y espiritual, mítica, trascendente, de ese suceso. O sea, ese suceso después de la película de Cameron es otra cosa de lo que fue. Esto es hacer mundo, esto es hacer política, esto es hacer historia, esto es hacer lo que se les pueda ocurrir. Pónganle la palabra que quieran y tachen la que no corresponde. Miren que voy a cerrar esto que me está entrando mensajes. Bueno, a ver qué más. Bueno, con respecto a la escena del rescate, hay dos elementos que quiero... Me voy a ocupar puntualmente de estas escenas que hice referencia, en donde surgen algunos elementos que, independientes quizás, o no independientes, pero que son más bien para tratar en estas escenas que no tienen directamente que ver con las ideas que vamos a tratar en los tres fragmentos. Ella se enreda con el vestido y con los tacos cuando quiere subir, y eso provoca que se resbale, que se caiga, y que venga esa escena maravillosamente filmada y tremendamente atrapante desde el punto de vista emocional y dramático, que es el rescate verdadero, ¿no? Esa es la carga que tiene ella. Ella carga con un vestuario, en este caso, un vestuario que después, cuando baja a la tercera clase para bailar con los irlandeses, se levanta, es decir, se desprende, se saca, se va como desvistiendo, carga con eso, que es lo que no le permite seguir. Recuerden cuando lo primero que dice del diamante, el corazón del mar, del diamante, era muy pesado, o sea, lo trata negativamente. Después vamos a saber que ella lo tiene, lo conserva, pero en ese momento está el truco de guión, si queremos, o narrativo. Y ella dice era muy pesado. ¿Qué quiere decir que era muy pesado? Que esa vida le pesaba. ¿Sí? Era el barco de los sueños para todos, pero para mí era un barco de esclavos. Y después algo que dije hace un rato, pero me gustaría remarcar porque es la actitud de Jack. Cómo Jack la enreda, primero se le acerca con la excusa de que va a tirar el cigarrillo al mar,
después le dice que si ella se tira, él se tiene que tirar, ¿no? Si tú saltas, yo salto, la simetría que después se va a armar. Después se va sacando la ropa, después le habla del pueblo de donde viene él y de lo que es pescar en hielo y de que una vez se cayó en el hielo y que son como 1000 puñaladas. La va convenciendo. Y esa actitud es magnífica porque con una voluntad absolutamente humana, absolutamente generosa, si queremos llevarlo más allá, una intención absolutamente cristiana, intenta salvarla, inocentemente, más allá que ya la había visto, que le había gustado, que resulta ser la misma que había mirado desde el balconcito ese cuando ella se asoma al balcón y toda la cuestión. En realidad, está salvando a una persona con los recursos que tiene, sin presionarla, como va a hacer durante toda la película. Inclusive en el momento en el que se distancia. ¿Se acuerdan de ese momento famoso del gimnasio ese antiguo, en donde él la persigue con el sobre todo robado, y a ella le bajaron la línea, la madre, de que Jack no más, y ella lo deja, y él le pregunta si va a estar bien, que a él le importa que esté bien, es decir, él la vuelve, podemos hacer una simetría en esa escena con esta del salvataje, él la vuelve a comprometer con su propia vida. En un caso in extremis de suicidio o intento de suicidio, y después en un caso de amor y de futuro. Pero él la vuelve a comprometer, él no la agarra, no la sacude, ni siquiera la besa de prepo, por supuesto tampoco la maltrata, ni le grita, ni nada. Le dice, ¿vos vas a estar bien? Como diciéndole fuera del campo, si no estás bien, ya sabes dónde estoy, ya sabes dónde buscar. Corte de aquella escena del gimnasio, y Rose ve, en medio de ese barullo de conversaciones de clase alta, absolutamente frívolas y sin sentido, ve a la nena que se está poniendo el mantelito, que se está poniendo la ropita, y sale corriendo y lo va a buscar. ¿Sí? Es decir que todo el tiempo Jack tiene una actitud de salvación, y una actitud de salvación que tiene que ver con la mirada, inclusive al final. ¿Sí? Al final, cuando no se puede subir esa tabla porque no los contiene a los dos, porque se caen, bueno, se sube ella a la tabla, porque ella es la que tiene, él está para salvar, ella está para ser salvada. Bien. Después iba a decir otra cosa más, pero eso lo dejo para cuando veamos el fragmento, para no... Dos o tres cuestiones antes de ver el primer fragmento que tienen que ver con lo estrictamente político, si queremos, ¿no? El maestro Fareta dice que tenemos a la tercera clase y a la primera clase porque no está la segunda clase, porque la segunda clase somos nosotros, somos los espectadores, somos los que vamos al cine, somos los que tenemos que mirar y comparar. Es decir, y la película se tensa mucho más si la lucha es primera y tercera que si hubiera una segunda que al promediar ensucia un poco esa tensión, ¿no? Ya dejo a los que quieren comentar algo porque vi ahí un chat ahí al que se me fue, pero ya te redondeo con esto. Primero el tema de las clases. Se ve claramente en el tratamiento cómo entra Cal con Rose y su madre, como Pancho por su casa, dejan el auto, estacionan en la puerta y entran, como si fueran, no sé, el presidente de Boca en la cancha de Boca, entra directamente y todos los negros hacen la cola de 4 horas antes. Bueno, todos los negros de la tercera clase tienen que revisarse los piojos, revisarse la dentadura, ¿no? Excepto Jack, que después vamos a tratar el tema, ganó por azar el pasaje y entró justito y mintió y dijo, somos los dos norteamericanos, y no, ya saben, bien. Pero hay dos cosas más que de alguna manera definen. Si podemos volver a este tema me interesaría porque me parece muy productivo en la película acerca de cómo está construida esta idea de lo prometeico técnico como un exceso de la modernidad por encima de cualquier cuestión espiritual, que Rose con su relato da vuelta, y ese dibujo, y ese aura de ese dibujo. Que es la construcción de un barco que ni Dios puede hundir, como dice Cal al principio, y sin embargo un simple iceberg hunde. Es
la construcción a partir del relato de lo que es la mentalidad liberal. Es decir, Titanic construye por la negativa o redefine al liberalismo. El liberalismo no solamente por Ismay, que puso la plata para el barco, o por Cal, o por el sirviente de Cal, o por otros de la clase alta, sino por ese clima que se vive de cómo está construido ese universo a partir del relato de Rawls. El liberalismo es la transformación del egoísmo, la transformación de transformar al egoísmo en una virtud. Es decir, esa es la definición que más se le acerca. Por supuesto que esto es una apertura de sentido enorme, que yo estoy tratando de reducir una frase, ¿no? Que es mucho más que esto que estoy diciendo, pero es lo que me sale. Es decir, el egoísmo, tal cual lo conocemos ahora, está construido en el universo de ficción de esa nave, que transporta a todos, sobre todo por los que manejan el poder en esa nave, o por los que manejan el clima cultural, o los que tienen literalmente el poder, o pueden mandar, o pueden tomar decisiones sobre otros, transformar el egoísmo en virtud. Después esto lo vamos a ver en la tercera parte, cuando se tensa la cuestión en función del hundimiento, en función del choque con el iceberg, y Jack y Rose y muchos de la tercera clase se arriman a lo comunitario, largan su individualidad para ayudar y salvar a otros, y los más conservadores y ricos y de clase alta se vuelven cada vez más egoístas y cada vez más materialistas y cada vez más para adentro, y cada uno quiere salvarse solo. Ahí está clarísimo. Y finalmente, con esto abro el juego, está la metáfora de los botes, ¿no? Que eso está absolutamente integrado en la puesta en escena, cuando Rose cuenta los botes y le dice a Andrew, pero no alcanzan ni para la mitad de la gente, y Andrew se justifica, es un técnico, no es el responsable de esto, aunque en parte lo asume, que dice, no, hubiera afeado la cubierta, por una cuestión estética, me dijeron que total, y vuelve el comentario, es un barco que no se va a hundir, es inhundible, no sé cómo dice. Esos botes que no hay, son los botes que no hay para la tercera clase. En definitiva, si extendemos la metáfora, son los botes que el capitalismo liberal no tiene para toda la humanidad. Es decir, hay gente que se queda fuera. Pero hay gente que se queda fuera, esto es fácil decirlo, cualquiera lo puede pensar, o lo pueden compartir o no. Lo interesante es que está integrado a lo que sucede, primero porque Rose cuenta los botes, y porque es una chica ya, digamos, es una chica inteligente, que ha leído, que sabe de arte, que esto, que el otro, que no le costaría hacer esa cuenta, y que ya tiene cierto espíritu colectivo de entrada, aún en su rebeldía adolescente y esclava del comienzo. Aparte porque Andrew lo justifica, y aparte fundamentalmente porque el barco se hunde y después hay que usarlo los botes. Porque si no se hubiese hundido el barco, la metáfora se iba a la mierda. ¿Sí? Es decir, la metáfora está porque el barco se hunde y después podemos comprobar que los primeros botes salen con 12, 15 personas, cuando estaba probado con 70 hombres pesados, y encima de eso no había para suficiente. 3/4 partes de los pasajeros y tripulantes del Titanic se murieron en el fondo del mar, ¿no? Esto es un dato histórico que Cameron confirma, no solamente para subrayar el dato histórico, sino también para cerrar esta idea de la metáfora y del individualismo o de la transformación del egoísmo en virtud, ¿no? Que hablábamos. Bueno, abro el juego porque sé que querían hacer algunas preguntas, no sé si lo querés manejar vos, Ani. Emilio tenía algo para comentar. Emilio. Hola, profe. ¿Cómo le va? Sí, quería, antes de que continuemos, digamos, porque mencionó algunas cosas que me gustaría consultarle, por ahí si quiere profundizar un poquito más. Primero, el aspecto de lo que mencionó sobre lo autoconsciente, en relación sobre todo a la idea de que es una máquina que se construyó en el mismo tiempo que apareció el cine, digamos, que el cine está tomando la fuerza y digamos, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, el nivel de autoconciencia sobre ese lado, y también, bueno, de alguna manera el paralelismo quizás con lo que sucedió con Orson Welles cuando, bueno, uno ve la película y ve todas estas cosas, los equipos, o por ejemplo las hélices gigantes, el pistón gigantesco, o sea, toda esta cuestión digamos, si bien está justificado porque el Titanic es enorme, es gigante,
pero digamos, demostrar esta comparación constante, ¿no? De las cosas gigantes con lo pequeño de las personas o de los espacios, ¿no? Lo segundo que le quería consultar, más que nada por una cuestión narrativa, es esto que mencionó sobre el punto medio, digamos, cuando como que la película se divide en dos momentos, a partir del choque, digamos, y un poco más que nada plantear, digamos, desde una reflexión, quizás que en la primera parte está visto más como una cuestión idealizada, ¿no? O sea, desde el primer momento, como Jack sube al barco, esa cosa tan ideal, ¿no? Se ganó suerte y entró. Ellos se miran, cruzan dos miradas, se enamoraron. Él es un idealista romántico, que bohemio, bueno, toda la escena del suicidio, también apenas empieza la película, ella queriéndose matar, todo hay una visión muy romántica, idealista, digamos, esa parte, y cuando irrumpe, ¿no? el iceberg, cómo se cambia, ¿no? Drásticamente la película a una visión incluso más realista, obviamente anclada, ¿no? En ese idealismo, pero concretamente más realista, ¿no? Bueno, alguien va a morir, alguien tiene que morir, y ese, bueno, va a ser en este caso quien se sacrifique, va a ser Jack, ¿no? Y bueno, y ya por último, mencionó algo del vestuario, me parece súper interesante también cómo va construyendo Cameron en la evolución de Rose a partir del vestuario, ¿no? Desde que aparece con ese traje apretado, ajustado, acartonado, y va abandonando los lujos hasta esa escena que me parece que es muy bonita, en la que ella va por los motores como como un ángel por los infiernos, ¿no? Con ese vestido blanco corriendo por ahí. Me parece muy interesante cómo el vestuario va mostrando la evolución de cómo ella se va liberando hasta, bueno, hasta el momento del impacto. Eso nada más quería comentar. Bien, bien. Nada más ni nada menos. Bueno, con respecto al tema del vestuario, empiezo por ahí, voy para atrás. Voy por lo último, después lo del medio y después lo primero. Con respecto al tema del vestuario, sí, me parece que es una de las tantas características de Rose, el pelo, el vestuario, el maquillaje, la sonrisa, la mirada, todo eso desde la puesta en escena se va transformando acorde con el trabajo de la actriz, con el director y con el trabajo del vestuario y todo eso. Está clarísimo esa escena en la que parece como que va volando, literalmente, por esos infiernos de carbón y de calor y de esa sala de máquinas, totalmente suelta, que es la ropa que se puso después de desnudarse que es como una nueva vida, ¿no? Ella se desnuda y vuelve a nacer de alguna manera cuando dice, bueno, hasta ese momento fue el momento más erótico de mi vida, cuando la dibujó. Bien, dejo eso, voy al otro, el tema de las dos mitades. Yo no sé si es idealista o romántica, es una fantasía. El tema es que la fantasía se vuelve tan creíble y tan bien construida que es necesario semejante esfuerzo para que después nosotros nos pegue el golpe del iceberg, porque el golpe del iceberg ya lo sabemos antes de sentarnos en el cine, antes de pagar la entrada. Con lo cual eso, más que romántico e idealista, yo le pondría una fantasía verosímil y construida hasta en el más mínimo detalle. Y como está contada por Rose 84 años después, con su memoria selectiva, vuelta a relato, vuelta a obra cinematográfica, y haciendo una selección de cosas, inclusive cuenta cosas de Jack que por punto de vista ella no estuvo en la partida de póker, pero tiene hasta esa licencia de falsedad, si se quiere, o de fantasía, que lo sostiene la construcción, la puesta en escena. Sin esa construcción se caería por todos lados, sobre todo porque vinimos a ver una película de catástrofe. Y nos encontramos con eso que vos llamás idealizado, romántico. Y ahora voy a lo primero que dijiste con respecto al tema de la autoconciencia. Me parece que el primer fragmento que vamos a pasar a ver ahora justamente hace referencia a todo el tema de las manos, a todo el tema de la llegada de ella con el auto, con su prometido, la partida de póker, y la cámara esa que vamos a ver en más de una oportunidad, que es la cámara que filmaba Griffith. Es decir, la película se sitúa no casualmente, obviamente el Titanic se hundió ese día, en ese año, ¿no? Pero en ese momento Griffith estaba inventando el cine. Con lo cual tenemos una refrenda más de aquello que veníamos diciendo de la mirada, de la autoconciencia, del relato de Rose como
como relato cinematográfico. Ahora lo vamos a analizar más en profundidad cuando veamos ese fragmento. Y con respecto a lo de Orson Welles, me parece una superación absoluta, porque toda esa, que creo que es el segundo momento de la autoconciencia a partir del Padrino, y sobre todo con Titanic, creo que más todavía, toda esa grandilocuencia que se veía en El Ciudadano no estaba justificada en El Ciudadano. Era grandilocuencia por la grandilocuencia misma. Era el cachetazo al espectador diciendo, mirá, que esto es cine. Acá está absolutamente integrado, porque ese es el tamaño del barco, porque ese es el tamaño de la hélice, porque el barco es, ojo, el barco es también lo que Rose recuerda en su relato y Cameron nos quiere contar, porque hay un momento en que ellos se abrazan y se dan un beso, y hay un plano cenital muy largo del barco, donde entendemos claramente por corte que el amor de ellos es mucho más grande, porque lo vimos de más tamaño que el barco que nos quedó chiquitito. Pero en toda la grandilocuencia de ese Titanic, está el sostén, a través de la puesta en escena, de algo que es así, digamos. No es algo grande, exagerado, tirado de los pelos, porque se nos quiere mostrar algo grande, exagerado y tirado de los pelos, como el caso del Ciudadano, más allá de sus virtudes, me refiero a estas cuestiones puntualmente autoconscientes, sino que están absolutamente integrados con una historia, no solamente por su registro histórico, por su memoria histórica, sino por lo que está construyendo, digamos, por la misma dimensión de lo que está construyendo. La cantidad de extras que hay en la película es una cosa de locos, más allá de los efectos, más allá del arte digital, pero, o sea, todo es grande, todo es mucho, pero todo es mucho justificado. Entonces, hago esa aclaración para no confundirlo, las dos formas de autoconciencia, porque parece que esto es como el límite de hasta donde se puede llegar, digamos. Bueno, por ahí Avatar en algún punto lo supera esto, pero no en cuanto a calidad de la potencialidad de mostrarnos algo infinitamente superior, grande, inmenso, inconmensurable, inabarcable, inmedible, pero que está absolutamente justificado por la primera historia que se nos está contando. O sea, no hay un solo plano en Titanic, un solo plano en donde Cameron tenga que recurrir a subrayar, mirá que este plano es un plano cinematográfico, sino que todo, un plano cinematográfico en los términos que lo hacía Orson Welles del Ciudadano, ¿no? Que hacía un primer plano de los bigotes y no, se quedaba 5 minutos con los bigotes y parecía como que nosotros teníamos que responder a eso. La película fluye todo el tiempo y esa es la virtud de la película. Por supuesto, esa es la apuesta de Cameron, no es mejor ni peor, digo, le salió bien, tiene con qué, evidentemente, pero bueno, eso quería decir con respecto al tema de la autoconciencia. ¿Hay algo más, Ali? ¿O vamos al primer fragmento? No, nadie más pregunta. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, sí, Cristian, dale. Una cosita, comentario breve. En el masterclass de James Cameron, haciendo referencia al vestuario de Rose, él dice específicamente que cuando está diseñando el personaje pictóricamente, digamos, en su representación, él la caricaturiza, digamos, facilitando el reconocimiento a través del sombrero. Por eso, cuando la vemos en la escena que nos presenta a Rose, lo que vemos primero es un sombrero sofisticado, posiblemente de diseño, y que va acompañado con ya un primer comentario sobre su carácter, cuando ella dice, bueno, el Mauritania es más grande, ¿no? Otro barco más grande, no es para tanto. Eso es todo. Bien, voy a agregar algo que Cameron no va a decir en una... es un plano cenital desde el cielo. Vemos el sombrero, es decir, es de arriba. Ella está aplastada bajo de ese sombrero, ¿sí? Es decir, ya hay una idea de encierro y hay una idea de que hay algo superior a eso que ella representa en ese momento y va a decir, ¿sí? Porque el plano es notoriamente cenital, casi, diría, innecesariamente cenital, ¿no? Pero es cenital. Y Cameron no hace las cosas por azar.
Bueno, el primer fragmento es a los 20 minutos 30 de la película, que es cuando ella empieza a narrar. Vemos ese... ahí lo puso Ali en el chat. Vemos ese... Y tenemos ahí para hablar largo y tendido de manos y cámaras y autoconciencia y demás. ¿Te parece? Nos vemos en unos minutos. Bueno, empiezo por lo que ya hablamos. Veo cámaras que antes estaban y ahora no están. Bueno, empiezo por lo de... por el tema del plano cenital que hacía referencia a Cristian. Hay algo que la aplasta a Rose, lo uno con la cuestión vestimentaria que hablaba Emilio hace un rato respecto a lo encorsetado, a lo vestida, inclusive el comentario, fíjense cómo, cómo se construye el relato a través del punto de vista en el cine, que el Cal que vemos bajar del auto es un Cal simpático, que intenta convencerla, que le habla con una sonrisa, y no es el mismo Cal que se va a ir transformando después, ¿no? Esto es la propiedad del relato, esto no es un error, es una virtud, justamente, ¿no? Y ya entrevemos un pacto entre Cal y la madre de Rose, ¿no? Es muy difícil conformar a su hija. Bien. Después tenemos las manos, y bueno, está la cámara que aparece 2 veces, esa cámara con la que filmaba Griffith contemporáneamente, que era la única forma de registro que había en ese momento. Estamos en Inglaterra, pero vamos camino a América, de alguna manera como el cine, que también no solamente Rose es el cine, sino que la nave Titanic es la nave, es el mundo, pero también es el cine, y todo lo que ello pueda contener. Guárdeme esto en la habitación 52, 54 y 56, ¿no? El pico del cine clásico de Hollywood. 52, 54 y 56. Y después tenemos las manos. Las manos, toda la película la podemos seguir a través de las manos. Las manos como despedida, en la escena que vimos hoy, las manos enguantadas, el guante es una máscara de la mano, es algo que esconde la mano. El guante es una distinción que los de tercera clase claramente no tienen. La mano es el motivo de los dibujos de Jack. La mano es tender la mano, en sentido humanitario, generoso, solidario, que es lo que hace literal y simbólicamente Jack cuando la salva del suicidio. La mano es cuando él la lleva de la mano. La mano es la que tiene agarrada a Jack al caño ese con las esposas que ella con el hacha va a cortar. Es decir, podemos seguir el tema de las manos desde esta escena de la película, desde esta secuencia de la película hasta el final. Jack gana, acá ya es castellano, ¿no? Esto quería decir, no sé si lo pensó Cameron, pero Jack gana su pasaje al Titanic en una mano de póker, ¿no? También. Hay un plano de Jack mirando las cartas en la escena que vimos, en la secuencia que vimos recién, que es muy parecido a aquel que recuerda a Rose. Es decir, que Rose lo puede reconstruir en su memoria, sin haber vivido esa mano, tal cual se lo imaginó después pintándola, o mejor dicho, lo recordó después pintándola. Después tenemos el tema del azar, ¿no? Que esto en el último fragmento, espero que en el último fragmento, no, en el siguiente fragmento que vamos a ver dentro de un rato, que es el de la cena, el de la última cena, cuando le invitan a Jack a cenar, que están todos en la mesa y Jack es como el bicho raro, el espectáculo. Jack hace referencia a que la vida hay que vivirla, a que no pienso desperdiciarla, y Jack gana el viaje por azar. Y en un momento le dice, ganarme ese viaje es lo más lindo, lo más hermoso que me pasó en la vida, digamos. Sabiendo qué es ese azar, ¿no? Nos interroga Cameron, porque sería fácil caer en el significado, como hablábamos la otra vez del significado, mensaje y sentido. Porque ahí es donde entra la libertad del espectador. ¿Tuvo suerte Jack y Fabricio al ganar esa mano de póker o tuvo mala suerte?
¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado? ¿Es verdad que no se arrepiente de haberla ganado aún con el barco hundiéndose? Todas estas preguntas nos las permite la puesta en escena de la película, dadas como están. Cuando él dice, por ejemplo, en la escena que vamos a ver ahora dentro de un rato de la cena, que es cortita, la vida es una sola y yo no quiero desperdiciarla. Y yo no voy a desperdiciar. ¿La desperdicia o no la desperdicia? Ahí es donde entra la libertad del espectador. Ahí es donde nosotros podemos juzgar en términos crasamente materiales o crasamente temporales, la desperdició, porque se murió 2 horas después de que lo dijo. Y si lo pensamos espiritualmente en términos del relato de Rose, que se vuelve relato cinematográfico, ¿la desperdició? ¿Qué hubiera sido de Rose si él no ganaba esa mano de póker? Bueno. Hay una presentación del auto en el cual ellos después van a hacer el amor al principio, que lo están moviendo, que no es el que llega Rose con Cal y su madre, o sea, índice, como nos enseña el maestro Fareta, índice, símbolo, índice, ícono, símbolo, es decir, lo vemos para que después tenga sentido que esté, de alguna manera. Y después hay una frase que es una de las cosas que me definió elegir esta escena. Me interesa mucho la partida de póker, porque Jack le dice a Fabricio, cuando no tenés nada que perder. Y le habla en términos materiales, le habla en términos de proyecto de vida, le habla en términos de a dónde vamos a dormir esta noche. Por lo menos en el Titanic tenemos cama y techo. De alguna manera lo está diciendo en esos términos, pero nosotros podemos, a través del relato cinematográfico de Roth y su memoria selectiva, para seguir retomando las ideas, podemos entender cuánto tiene para perder y cuánto tiene para ganar. Si nosotros, ejerciendo nuestra libertad como espectadores, entendemos que ganar es ganar nosotros también. Porque lo que humanitariamente hace Jack por Rose es lo que humanitariamente hace Cameron por nosotros, como artistas. O sea, nosotros somos los que, digamos, DiCaprio y Katy Whistler siguen su vida. No se murieron, ni se hundieron, ni se salvaron, ni nada. Digamos, representaron algo en el contexto de un relato a través de la memoria de una señora anciana a los 103, 102, 101 años de edad. Punto. Lo que nos queda a nosotros es ese relato. Y vaya que no fue desperdiciada, decido yo, ejerciendo mi libertad, esa vida de Jack en esas últimas 2, 3 o 4 horas de su vida. Por supuesto que la de Rose tampoco. Y claramente el azar jugó a favor. ¿Sí? Porque el azar inclusive es un contrarreloj. Vieron que le están festejando, Fabricio dice, me voy a América, la putana y la cosa, y se pone a hablar italiano, y en realidad el tipo lo frena y le dice, ojo, salen 5 minutos el barco, no sé si van a llegar. Y ahí hay un contrarreloj. Ese contrarreloj podría haber fallado también. Es otro juego que hace Cameron con el azar. Podrían haberse quedado abajo, aún ganando la partida de póker, porque no llegaban al barco. Esperen que diga una cosita más y... bueno, la marcación de las clases en un plano, en un traveling, donde pasan los ricachones por atrás y en primer término hay un tipo que le están revisando hasta el ombligo. Eso ya de entrada lo podemos ver, y después, cuando se empieza a inundar el barco, los pibes corriendo atrás de las ratas. Pero quería decir otra cosa más. Bueno, claramente Cal dice, ni Dios puede hundirlo. Esto es clarísimo porque esto le da una dimensión, esto junto con la idea de otra cosa, con la idea de lo espiritual por sobre lo material, y sobre todo por la falsa idea del titán, en sentido mítico, porque Ismail no sabe por qué le puso titán, porque quería algo grande, pero está como jugando con un mito que sigue operando, pero que él no conoce su significado. En ese contexto, Cal, que lo podemos hermanar con Ismail, con el dueño del barco, dice ni Dios puede hundirlo. Es decir, somos dioses. No estamos. Después vamos a ver a Fabricio y a
y allá correteando diciendo somos la realeza porque vamos a ir a este barco, que para ellos también es de los sueños de otra manera, y eso se va a simetrizar con Soy el rey del mundo cuando ven a los delfines en la prueba del barco minutos después. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Si no... Emilio y después Fabricio. Bueno, Emilio. Profesor, siguiendo con un poco lo que habíamos planteado en la anterior, usted hablaba sobre lo de la fantasía, y yo pensaba que, y tomando un poco también lo que mencionó sobre qué importante el trabajo que hizo Cameron para que, sabiendo nosotros que entramos a ver una película sobre el hundimiento de un barco, salimos y todos estos millones de personas que la vimos, sabemos que la película no habla sobre eso, digamos, y que finalmente uno escucha la palabra Titanic y se acuerda más de Rose y de Jack que del iceberg y del barco, digamos, ¿no? De alguna manera. Yo cuando le hice ese comentario en la anterior, después en realidad lo que me vino a mí la idea es de un sueño, ¿no? Como que toda la primera parte es un sueño, y muchas veces cuando uno despierta de ese sueño, ¿no? Y es esa irrupción, ¿no? De la realidad, de volver a la realidad, es como el choque entre la realidad y el sueño, esa fantasía. Y en esa línea me parecía muy interesante por cómo está construido, porque de alguna manera el personaje que relata, Rose, digamos, de 84 años, o más de 84 años, ¿no? Rose está relatándolo casi como si fuera un sueño, ¿no? Reconstruyendo a partir de ideas que va encontrando, porque finalmente no puede ser realista, no podemos hablar de realismo en ese momento porque ella no lo vio, digamos, entonces ella está reconstruyendo, y a partir del choque del iceberg, ella, desde ese momento hasta que termina, ella estuvo presente, entonces el Jack que nosotros vemos a partir del momento que choque el iceberg hasta, o los momentos que ella compartió con él, son los momentos que podríamos dar fe de cierto realismo, porque ella está recordando y los otros está reconstruyendo. Ahí hay una dualidad muy interesante. Y lo que le quería preguntar, bueno, ese era por un lado un comentario, y lo que le quería preguntar es, ¿qué le pareció de la idea sobre esto que mencionó recién sobre el índice? La idea de que ellos van en una máquina y en el momento que ellos se encuentran íntimamente, se meten a otra máquina, que también hay que recordar que el automóvil aparece en aquella época, y que era digamos, un instrumento de lujo, que solamente podían acceder a una clase muy, muy acaudalada, pero también es una máquina, digamos, y que significa progreso, ¿no? Entonces, cómo ellos se van metiendo en otra más chiquita, y, o sea, dentro de la gran máquina, ¿no? ¿Qué les significa eso, o cómo lo interpretó? Bien, empiezo por esto último y después voy a comentarte algo de lo que dijiste antes. Sí, claramente es una máquina dentro de otra máquina. Claramente el tema maquinal, el tema de la revolución industrial en ebullición, porque no solamente el auto, ese tipo de transatlánticos donde el capitán no tiene nada que hacer y donde el timón lo maneja un don nadie que no tiene mucho que hacer si viene un iceberg, digamos, toda esta cosa maquinal donde la máquina gobierna al hombre de alguna manera, que esto lo vimos en Terminator y que es recurrente en Cameron, toda la cuestión de la revolución industrial en ebullición en cuanto a, qué sé yo, desde decenas de vacunas, el auto, el avión, los grandes transatlánticos, la aspirina, todas esas cosas se inventaron en esa época, el cinematógrafo también. Entonces, en ese contexto irrumpe la tragedia. En ese contexto irrumpe la tragedia. La tragedia que es doble, porque por un lado es la tragedia del Titanic, que viene a llamar la atención después, inmediatamente después, año y medio después, la Primera Guerra Mundial, que sacude a esa modernidad pensada como eterna para cierta sociedad burguesa de entonces, sobre todo europea. Pero digo doble porque aparece el guante de Griffith, que con uno de esos aparatos propios de esa revolución industrial en ebullición, lo da vuelta como una media y nos recuerda la calidad trágica de la vida. ¿Sí? Claramente está pensado en el ni Dios puede hundirlo, en la opulencia, en trabajar con la idea con el nombre Titanic sin saber lo que significa un titán, con la incredulidad de Ismay en el momento que le dicen se va a hundir en 1 hora y media, y dice, no puede ser, ¿cómo se va a hundir? No se puede hundir. En la impotencia del capitán,
Y por supuesto, en esos autos que son un artículo de lujo y que están en esa bodega donde están los artículos de lujo de la primera clase, en donde ellos se meten adentro después vamos a hablar de esta, porque esa escena, el posterior a esa escena lo vamos a ver, ¿no? Ellos hacen todo un recorrido en cruz. Ellos se encuentran en la popa del barco y se reencuentran en la proa, y después hacen que es el eje horizontal del relato, si queremos, el ancho del Titanic, el largo, mejor dicho, y después hacen todo un recorrido vertical escapándose de Lovejoy después de, cuando los persiguen estos tipos, hasta que chocan con el aire, ¿no? Vamos a ver desde ahí, pero hago referencia a esto. Es decir, hay una idea de lo maquinal como trágico, o como posibilidad de inseguridad, no es algo que nos esté asegurando algo que va a ser de una sola manera. Es como poner en cuestión el discurso único de la modernidad. Es como poner en cuestión la máquina como solución definitiva, la máquina como infalible, la máquina como perfecta. ¿Sí? Cuando nosotros vamos por la calle y nos tropezamos, entonces cuando la computadora falla nos enojamos, me dicen, ¿cómo está fallando la computadora? Si es una computadora. Bueno, esto está puesto en juego acá, como apertura de sentido. ¿Qué es lo que, digamos, para qué es el auto ese? Para tocar la bocina, para jugar infantilmente a chofer y madama, y después hacer el amor y dejar la mano marcada en ese vidrio, y ya, porque después esa máquina se va a hundir. Se va a hundir, primero se van a hundir todas las máquinas de ese barco. ¿Sí? Y se va a hundir lo maquinal, pero se va a hundir metafóricamente porque no es una posibilidad de seguridad. Con respecto a lo primero que dijiste, que es como un sueño, quiero recordar algo muy interesante, citando a Mircea Eliade, el historiador de las religiones, que es una de mis lecturas predilectas. Eliade dice que las sociedades tradicionales, las que viven míticamente, y que muchas de ellas subsisten todavía, pero que en el pasado había muchas más, todo lo que se vive, todo lo que se sueña, todo lo que se piensa y todo lo que se imagina es por igual real. Y yo creo que Cameron parte de esta premisa porque el cine parte de esta premisa. Es decir, no es menos real un sueño que ir a trabajar mañana después de que me levanté del sueño. No es menos real algo que imaginé de algo que me sucedió en términos de realidad moderna. ¿Sí? Entonces yo lo asocio a esto. En ese sentido me refiero a la fantasía, no como algo falso, no como algo sin sentido, sino como una posibilidad de apertura que es tan útil y tan contundente y tan presente y tan real, usemos la palabra, ¿por qué no?, como lo que sucede en la segunda mitad del barco, en la segunda mitad de la película. ¿Sí? Sí, decime. No, sí, quería sumar un poco a lo que estaba diciendo, más que nada porque, claro, digamos, planteando como lo está planteando usted, podríamos decir, bueno, lo mismo aplica para el cine, usted lo decía bien recién, entonces el cine es tan real, digamos, por más que sea ficción, por más que sea algo, un universo construido, digamos, es real en cuanto a que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra humanidad, ¿no? De alguna manera. No, entonces, de alguna manera, quiero decir esto, se podría decir que la primera parte, que es la que finalmente quedó en el inconsciente de la sociedad, digamos, de esta película, ¿no? Es cine, digamos, de alguna manera, todo lo que ella está haciendo cine, lo que hace Rose relatando el pasado construido desde ahí, es cine, digamos, y nosotros como audiencia hemos seleccionado quedarnos con eso en vez de quedarnos con lo documental, quizás el choque, la hora, la cantidad de los números, ¿no? Como dijo al principio. ¿Será que nosotros hemos elegido quedarnos con eso? Sí, yo creo que nos quedamos con eso porque es el momento máximo. Yo creo que nos quedamos con la imagen de Jack y Rose en la proa del barco, uno atrás del otro, con los brazos en cruz, digamos. Nos quedamos con esa imagen. Que esa imagen, por supuesto, es anterior al choque del aire. Cada uno se quedará con la imagen que quiera, o que pueda, o que se le venga a la memoria, no importa, no voy a decidir yo con qué imagen se queda cada uno. Pero claramente Rose es el cine, es decir, Cameron la piensa la película a partir de un relato construido por un personaje
que metaforiza al cine como actividad, al cine autoconsciente como actividad. ¿Está bien? Bueno, ¿quién más estaba, Ali? ¿Quién? ¿Fabri era? ¿Quería hacer una pregunta? Hola, Fabricio. buenas, Fabricio. ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, perdóname que no Bien. te contesté lo de Tarantino, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que No, era un Tarantino intenta comentario al hacer lo mismo y pasar. fracasa. Claro, era un Pero está comentario al bien, pasar dale, igual. dale. No, bueno, me gustaría sumarme a esto que decían del fragmento del auto porque me parece clave también. Yo lo veo como el momento exacto en el que ella se libera y Cameron lo muestra a través de una simetría y de una resignificación, porque si lo primero que habíamos visto era la mano enguantada de Rose bajando del auto, ese guante que no la deja hacer, después cuando ellos concretan el acto sexual, vemos la mano ya liberada, entonces es como ese me salvó de todas las maneras posibles se resignifica ahí con una bella simetría. Pero yendo al principio, precisamente a este fragmento, bueno, vos hablabas de azar, hablabas de manos y hablabas de miradas. Y no hay nada que sintetice mejor que todo eso junto que una partida de póker. O sea, Fareta siempre dice que el genio es sintético y acá Cameron la verdad que lo demuestra. Después, algunas cositas más. Vos hablabas de que queda en el espectador determinar si fue buena o mala suerte la de Jack al entrar a ese Titanic. Yo creo que eso claramente está a libre interpretación, pero puede haber algún indicio ahí, no tanto de su suerte, pero sí de la del barco, ya que cuando ellos, Jack y Fabricio van corriendo, para llegar a tiempo, pasan por lo que parece debajo de una especie de escalera, que bueno, ya sabemos que es un presagio de mal augurio. Y sobre el tema de la autoconciencia, me gustaría terminar, esto no lo tengo del todo claro, pero usted dijo que la nave del Titanic es de alguna manera el cine, y bueno, me pareció que en este fragmento se ve representado eso en el momento en que Jack y Fabricio saltan adentro del barco, la cámara los toma desde adentro y esa puerta tiene una forma de pantalla de cine, si queremos, o sea, está entrando él y el cine. Era eso. Está muy bien. Está muy bien, sí, sí, sí. Creo que es así. Con respecto a lo primero que dijiste de la mano, te voy a recordar que la simetría se completa, bueno, las manos de Rose las podemos rastrear, digamos, es una simetría multiplicada por 100. Pero la primera vez que vemos las manos de Rose, es las manos viejitas moldeando una vasija en barro o en arcilla, y después está haciendo el amor, digamos. O sea que hace un salto, digamos, no, sirve tu simetría del guante. Yo me quedo con esta otra en donde ella está haciendo una artesanía, un producto artístico, una creación. Estamos hechos de arcilla, digamos, si queremos extender, si queremos pensarlo también de ese lado, fuimos creados así. Pero independientemente de eso, ella está haciendo una creación con sus manos y ella está liberándose después con sus manos. Porque inmediatamente después de ese acto donde deja la mano marcada en el vidrio, viene el diálogo que vamos a ver más adelante respecto a cuando lleguemos a América me voy con vos, ¿no? Entonces ahí ella como que confirma lo que en el acto sexual había experimentado. Y que nosotros experimentamos con ellos, otra vez, ¿no? Porque lo interesante de esto es que ella nos está contando algo recortado, fragmentado, de arramalazos de recuerdo, como decía Emilio, pero aún así nosotros vivimos, o sea, eso está organizado, ese universo de ficción está organizado de tal manera que nosotros lo vivimos de esa manera. Nosotros somos liberados, si queremos. Nosotros estamos como puestos en cuestión en cada momento en Titanic. Nosotros estamos interrogados, estamos en plena tensión, en donde se nos pide que nos hagamos cargo de eso que estamos viendo, en todo sentido, desde la vivencia más sensible hasta la metáfora más compleja, si queremos y si podemos. Pero está muy bien lo de la mano y está muy bien lo del guante, que el guante es la prisión de la mano, o la máscara de la mano, o la mano escondida, o la mano privada de determinadas cosas. Cuando tenemos un guante puesto, la mayoría de las veces tenemos menos habilidad en la mano, si lo queremos llevar a un terreno más casero. Bien.
Alberto, Si no hay nada ¿puedo más, agregar? sí, sí, Cristian, por favor. Dale. Perdón, que es sobre Dale. el tema de la... hay una traducción que es literal respecto a la mano de póker. Sí, la mano en el juego de naipes, Poker Hand. También existe, por ejemplo, Bien. la cara de naipe es Poker Face. Hay una canción de Lady Gaga al respecto. Bien. Así que esa aliteración sería, o Literalidad. gracias. Es posible, es concreta de leerlo. Sí, no, aparte esto que dijo Fabricio, o no me acuerdo quién, de que una mano de póker es mirada, es tensión, es engaño, es atención. Digamos, hay un universo alrededor de una mano de póker y sobre todo donde se está jugando tanto. Después entendemos qué más se está jugando. Que esto es un poco la idea general de la película, que se nos presenta algo que atrás tiene otra cosa todo el tiempo. O sea, esa mano de póker es otra cosa. Bueno, vamos a ver este fragmento cortito de 1:00:47. ¿Pusiste, Ali? Sí, gracias. De la vida es un regalo y demás, y lo analizamos rápidamente y después vemos el tercero, antes de que se haga tan tarde. Bien. Lo primero que voy a destacar es algo que me parece trivial, pero está muy asociado a lo que venimos hablando, que es los dos planos, cuando está hablando Jack en la mesa, los dos planos que le hace Cameron a Rose y cómo lo mira. ¿Sí? Ahí entendemos toda la película, o por lo menos toda la primera historia de la película, toda la cuestión dramática de la película y todo el enamoramiento de ella. Porque Rose es lo contrario a lo que ella se le propone. Rose propone esta idea, y esto lo abrocho a lo maquinal que hablaba antes. Rose está atada a una especie de seguridad falsa, y Jack sabe que Dios proveerá. Digamos. Yo vivo donde me lleve, digamos, nadie puede planear, el otro día hablábamos con Ali del tema, nadie puede planear idealizando un futuro ni siquiera cercano, digamos, puede pasar otra cosa, mañana o pasado, no se puede construir, y él tiene ese espíritu llevado al extremo, ¿no? Esto como generalidad o como marco o como atadura de este elemento con todos los demás elementos que venimos trabajando y que se pueden ver entrando por cualquiera de las puertas que nos propone la película. Después, por supuesto, que tenemos la analogía crística, ¿no? En la última cena son 13 en la mesa, él y 12 más, él come pan y toma vino, le da el fuego, ¿sí? Es el que lleva la voz cantante, el que predica de alguna manera, y todos, más allá de la contradicción esta de Cal, que dice, no, bueno, cada uno hace su destino, donde ya empezamos a ver claramente esta idea del individualismo, del egoísmo como virtud, ¿no? De la meritocracia, plantea Jack en la mesa. Más allá de eso, nosotros entendemos que todos entienden ese espíritu de Jack y que de alguna manera lo envidian, o lo valoran, o lo estiman por eso. ¿Sí? La vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Bueno, ahí está la libertad del espectador. Esto es a lo que hacía referencia hace una hora atrás. Es decir, él no pensaba desperdiciarla y él no la desperdició. Después está en nosotros pensar, y así funciona el cine desde Griffith, y va a seguir funcionando así, si Dios quiere. Donde nosotros tenemos que decidir y hacernos cargo de eso que dice Jack. Porque Jack está seguro de lo que dice, y está seguro hasta el final, cuando no se puede subir a la tabla, porque en la tabla entra uno solo, y el futuro es mujer, como el nombre del curso, y es para ella. Él se tiene que bajar, él tiene que ceder el paso. Y ese ceder el paso es sacrificarse. Sacrificarse por todo lo que ella va a hacer, y entre otras cosas de lo que ella va a hacer, es el relato que nos llega a nosotros. Digamos, lo más importante que hace Rose, como enseñanza de Jack, es ese relato que hoy llevamos en la retina y en la memoria, y del cual estamos hablando desde hace 1 hora y media. ¿Sí? Ese brindis, haz que el día cuente, o haz que la vida cuente, o eso tiene un plano de Rose, donde Rose le tapa la cara a Cal con la copa.
¿sí? Eso es puesta en escena. Ella está brindando por encima de Cal, ella está empezando a dar pasitos hacia su liberación. ¿Sí? Recordemos el comentario de la madre, que va seguido de un plano de Molly Brown, así bien de víbora, digamos, diciendo que cómo consigue recursos para viajar, que le gusta esa vida, le parece digna esa vida, no sé qué le dice. Bueno, pero está Cal, digamos, el impedimento mayor es Cal. ¿Sí? O el representante de eso otro a lo que se oponen los verdaderos valores de Jack es Cal. Eso está tachado o tapado con la copa en el brindis por haz que cuente. ¿Sí? O no, la vida es una sola, o no me acuerdo. ¿Bien? Bien. Vamos, por mí vamos a ver el tercer fragmento, así no perdemos tiempo y no se nos hace demasiado tarde. ¿Quieren alguno comentar algo de este fragmento o de algo que haya quedado pendiente? Un detalle. En la hora 1 minuto 22 segundos está el pequeño traveling que hace Cameron por arriba de la cabeza de Jack, donde podemos contar, si hacemos pausa, que son 13. No es algo que inventé yo. Ni tampoco es algo que descubrí yo, sino que me lo hicieron ver otros. Pero son 13. Casualmente, son 13. Por azar, son 13. ¿Sí? Jack y 12 más. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo o vamos al otro fragmento? Bueno, el otro fragmento es el choque con el Iber, la previa a eso, la distracción de los vigías, esa secuencia de montaje hermosa donde la carnavalización del mundo, eso donde se mezclan los roles y las jerarquías, y algunas cosas más que después vamos a comentar después que la veamos. Hora 37:00. Vemos eso y seguimos y ya después hacemos un cierre para terminar. Bueno, seguimos. Acá tenemos completo el eje vertical, digamos, ¿no? Teníamos el horizontal dado del encuentro inicial o del contacto inicial que tienen ellos en la popa, el reencuentro en la proa, con ese vuelo, y ahora recorren el barco de arriba abajo. Y termina la escena que vimos subiendo una escalera, ¿no? Hay una mirada al principio del fragmento, ellos salen por la puerta donde nos da a entender Cameron fuera de campo de que vieron cómo estos vigilantes se creyeron que estaban adentro del auto, o sea, cómo construye el fuera de campo aún en los pequeños detalles, porque por la conversación entendemos que ellos vieron a los vigilantes creerse que estaban adentro del auto porque vieron la marca de la mano, pero era la marca, nada más la mano ya no estaba, ya estaba en otro lugar. Y hay una mirada de ella hacia él que la podemos simetrizar con todas las miradas, pero ya que vimos o hicimos referencia a 3 fragmentos, empezando por aquel que se toma en la mano cuando la salva del suicidio, seguido por el de recién en la cena, y por este que después de mirarlo, le dice, cuando el barco llegue, me voy con vos. Donde, como decíamos con Fabricio hace un rato, verbaliza lo que el proceso interno fue en el caso de Rob, pero fue en el caso de cada uno de los espectadores, otra vez el tema de la vivencia. Nosotros vivimos esa transformación. Si bien la vimos de afuera, porque la vimos oprimida y porque está contado, es interesante como, esto no lo dije en el fragmento anterior, pero es interesante como ella está contando. Que hay momentos en donde la película vuelve a la viejita en plano, hablando, ¿no? Pero hay momentos en donde no vuelve a la viejita, pero aparece la voz en off cuando lo presenta, cuando cuenta los nervios de Jack en la cena con la primera clase, ¿no? Como que está presente la idea de relato. Bueno, esa mirada es la mirada es la mirada que justifica toda la película, digamos. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a la cuestión de lo real o de lo falso o de lo fantasioso. Le dice, pero eso es una locura. Sí, no tengo duda que es una locura, le dice ella. No hay duda que es una locura, no tiene sentido. Ese no tiene sentido es el no tiene sentido para el sentido que viene manejando la lógica del mundo, en donde ellos están afuera del salón. No tiene sentido. Como no tiene sentido cuando Jack le dice a Rob, permanezcamos en el barco la mayor cantidad de tiempo posible.
Digamos, ¿qué sentido tiene? Se está hundiendo el barco, ¿a dónde van a ir? Permaneciendo en el barco, ¿qué es que se van a salvar? Pues busquen un bote y métanse en un bote en tal caso, o pónganse a nadar. Bueno, hay otra lógica desplazada, hay otra cosa todo el tiempo en la película, y todo tiene que ver con la mirada. Cuando en ese momento posterior a ese beso, se conjugan tres elementos que son centrales en el despliegue de Titanic y que se dan justo en el punto medio, que es la máquina, lo maquinal humano inclusive, los hombres funcionando como máquinas o atrás de las máquinas tratando de corregir lo que la máquina no puede corregir, pero la máquina, la naturaleza, el iceberg, y el amor humano. ¿Sí? Ese amor humano que faltaba, o que se completa al final en True Lies, acá está presente en ese momento en donde se nos presentan los tres elementos. Se nos presenta la máquina, se nos presenta la naturaleza y se nos presenta el amor humano, que puede juzgar eso que está pasando claramente, porque al final del fragmento le dice: esto es grave, vamos a avisarle a tu vieja. Esto es grave, vamos a volver, que nos están buscando porque nos robamos el collar, supuestamente. Ahí también está esta cuestión del materialismo, digamos, cuando ellos se están comprometiendo, es decir, el amor de dos personas que se inicia, se hace comunidad, porque ellos se empiezan a comprometer a partir del iceberg con algo superior, con la comunidad, con el mundo, con la nave, con el cine, con el Titanic. Justamente en ese momento es donde Cal fabrica esa tramoya de mandarlo a buscar el collar. Es decir, cuando uno tensiona, ahí se ven claramente las dos miradas, ¿no? Y se crea toda una cadena de sentido. Cuando uno tracciona hacia lo comunitario, cuando hace 10 minutos que está viviendo el amor de su vida, se va a lo comunitario con su amor, pero se va a lo comunitario, el otro se refugia más en su individualidad y en su materialismo. Y en su egoísmo y en su resentimiento también, porque el collar inclusive lo usa como prenda de trampa, corre el riesgo de perderlo, ni siquiera es materialismo en términos contables, económicos, financieros, por ahí lo pierde el collar habiéndoselo puesto como van a hacer después, que cuando llegan se lo ponen en el coso. En verdad no le importa eso, le importa como la venganza de mirarse para adentro, de mirarse el ombligo, revisar la caja fuerte, de sobornar después al guardia para subirse, ¿no? Hay algo muy interesante en esto, que lo hemos hablado en otras de las charlas de Cameron, que es esta tensión que Cameron manifiesta siempre entre esterilidad y fertilidad. Que claramente lo fértil es lo que hace mundo, el relato, el amor, el gesto solidario, y lo fértil es lo otro. Inclusive Cameron lo lleva hasta un punto en donde Cal termina robándose una nena que no puede procrear para poder subirse un bote. ¿Sí? O sea, ahí también hay un gesto de esterilidad. ¿Qué más con respecto a este fragmento? Bueno, hay un plano en donde están los muchachos saliendo con el agua hasta la rodilla, persiguiendo a la rata, corte, y por montaje vemos las pantuflas en la alfombra de Ismail. Eso es genial. Eso es genial porque es un corte que dice un montón de cosas y que todos entendemos ya como viene la película de qué va cada cosa. Cuál es la preocupación de cada uno. Y después vamos a ver cuál es la actitud individual de cada uno frente al hecho colectivo. Porque también esta segunda parte, cruda, cruel, catastrófica, es también como el bendito COVID que nos azotó estos últimos año y medio, 2 años, es también donde se pone a prueba la persona como ser en la comunidad. ¿Sí? Y ahí es donde se caen todas las máscaras o se evidencia aquello que se veía venir, ¿no? En la actitud de Ismail, de Cal, del mismo guardia de la tripulación que se termina suicidando, digamos como un cruzado medieval por su honor, después de haber disparado. La actitud de Tommy, del irlandés, la actitud de Fabricio y la actitud de Jack,
¿no? Como totalizadora de esa idea. Y esto nace acá, es decir, Jack ve el iceberg y los otros se ponen a jugar al fútbol con los pedazos de hielo. Y él se asoma, él se preocupa, él se compromete. No abandona a Rose para comprometerse, sino que la integra en esta cuestión. Tal es así que después de subir la escalera famosa y cruzarse con los que saben, o con los que están al tanto del posible hundimiento, le dice, esto es grave, vamos a avisarle a tu mamá. Y él no tiene mamá ahí, él no tiene a quién avisarle, él está con ella. Y el último detalle, y abro el juego para que sigamos charlando y para que pregunten y comenten y opinen, es la actitud del capitán, ¿no? El capitán está ausente como capitán, es decir, lo maquinal ha absorbido la función del capitán, entonces el capitán no tiene nada que hacer en el barco. No maneja el timón, no maneja la nave, le dicen, no, acelerá, no, pero mire qué peligroso, nada, vos acelerá, y él acelera, y de hecho cuando impacta el iceberg estaba durmiendo. Está bien, es lógico, eran las 12 de la noche, no sé qué hora era. Estaba durmiendo. Y aparece dormido. Y mira, dice da un par de indicaciones, haciendo valer su autoridad de capitán, y dice, llamen al carpintero, que revise la nave. Una nave de hierro puro, donde el carpintero más que arreglar una cama no podría hacer nada, y por otro lado, ¿quién cuerno es el carpintero? Bueno, el carpintero es Cristo. ¿Sí? El carpintero es Cristo, pero no cerrando el sentido de Cristo, sino dando una apertura providencial a la función terrenal de Cristo como idea de otra cosa, como idea de espiritualidad. Si hubiéramos pensado el mundo como Jack, el carpintero estaba ahí, estaba en el barco, porque siempre está en el barco. ¿Sí? Estaba ahí el carpintero, no lo vieron, ahora lo van a buscar. Lo van a buscar cuando ya no tiene más nada que hacer. Y lo único que puede hacer es ayudar un poco a algunos compañeros, pelearse con Cal y con alguno más y salvar a Rose. Ya comunitariamente no puede hacer nada. Entonces esta idea del carpintero, esto que el maestro Fareta llama misión polémica, ¿no? Que el tipo de la nada llama al carpintero cuando no se había hablado nunca un carpintero, es interesante, no por la simbología, por cerrar el significado en lo crístico, que tampoco lo cerraría con lo del rey del mundo y temas en los que no me metí a propósito, pero lo podemos hablar si quieren, no por cerrar el significado, sino al contrario, por abrir el sentido, en tanto lo otro. Digamos, es lo otro, el carpintero es lo otro, la nave es de hierro y llama al carpintero. ¿Con qué lo podemos asociar al carpintero? Con Cristo. ¿Y qué sería Cristo lo otro? Lo otro, ese otro que en la cena del fragmento que vimos hace un ratito, dice otra cosa de lo que se decían en esas cenas, normalmente entre la clase alta. Tiene otra visión, una visión que no es una visión maquinal, que no es una visión de progreso, que no es una visión económica, que no es una visión de poder en términos mundanos, sino que es una misión de salvación. Entonces ahí, fíjense cómo, con un elemento, por supuesto, integrado en un capitán medio autómata, que después se vuelve más autómata desde el final cuando prácticamente se inmola con la nave, que estaba durmiendo, después de haber chocado con el iceberg, y después de creerse él también como Andrew, porque el capitán es como Andrew, ¿no? Son simétricos. El capitán es el capitán que antes manejaba la nave y ahora ya es un administrador o un nombre, un título que quedó, pero que ya la nave se maneja sola. Ya la maneja el poder económico. Y Andrew es el que fabrica la nave en términos de construcción arquitectónica, de construcción edilicia, pero que no puede hacer nada, porque le dicen saca los botes de acá que quedan feos, los tiene que sacar. Digamos, está obedeciendo. Esto en Avatar, si la vuelven a ver, piénsenlo, y está presente absolutamente todo el tiempo la función del poder, sobre todo poder económico, en los comportamientos de los personajes que, por ejemplo, la científica interpretada por Simone Weaver tiene en Avatar, ¿no? Acá está el arquitecto, ingeniero, no me acuerdo, que es Andrew, qué linda nave que hizo, gracias Roble, dice en la serie. Y después, al final le va a decir, no hice una nave digna de usted. ¿Sí? Y ella se va a salvar de las cadenas a Jack, que está esposado en uno de los subsuelos. Pero es interesante cómo esta idea del carpintero aparece
casi como una reacción de un personaje que está desplazado en su función, que estaba durmiendo, que se encuentra con algo inesperado y que también se había creído, como Andrews, que lo maquinal solucionaba todo. Y no soluciona todo, porque la naturaleza sigue estando, el mito sigue operando, los titanes siguen estando, y en algún lugar hay un carpintero, en todos los lugares hay un carpintero. Y el carpintero estaba ahí. Se había colado, había ganado el pasaje en una partida de póker. Sí, hay comentarios ahí, Fabricio. ¿Querés hablar, Fabri? ¿O leer lo que estás escribiendo? No, me gustaría participar, pero después, ya que ya aporté algo, No, pero dale, escucho no a hay los problema. compañeros. No hay problema. Yo reduje a estos 3 fragmentos porque es inacabable la película y podría hablar 20 horas de la película, entonces lo corseté ahí. Si seguimos profundizando sobre lo mismo, podemos hablar 20 horas. Y si nos abrimos, también, pero lo que ustedes quieran, digamos. No quiero ya monopolizar, a partir de ahora monopolizar la palabra, ya son 8:30, y quiero que ustedes hablen, opinen, profundicen sobre lo que hablamos, den otra mirada sobre lo que hablamos, o abran otra puerta y nos vayamos por otra puerta un ratito más. Yo no tengo problema. Pero ya son 8:30 y no quiero, pero dale, decí lo que Bueno, habías no, escrito que no lo llegué a a ver. No, algo rápido. Me llama la atención como en este fragmento que vimos hay 2 mensajes. Bueno, no mensaje porque el buen cine no deja mensajes, sino 2 miradas muy políticas que Cameron deja entrever. Y una es simple, es que cuando los de arriba se mandan la cagada, los primeros que sufren son los de abajo. Precisamente los de la tercera clase que están descansando ahí en las habitaciones y se despiertan sobresaltados, y los que trabajan con el carbón que directamente son arrasados por el agua. Esto lógicamente porque así está dispuesto la estructura del barco, pero bueno, Cameron lo utiliza a su favor. Otra mirada política que me llama mucho la atención es que cuando reina el desastre, en este caso no se impone, como muchas veces se dice, lo que es la ley de la selva o del más fuerte, sino que sigue siendo una cuestión de dinero y de clases, porque en definitiva los que están subiendo a los botes son la gente rica. Y esto, bueno, a mí me da mucho que pensar, porque uno pensaría, bueno, se tiran todos de cabeza y gana el más fuerte, pero no. Y después sobre el ingeniero del Titanic, creo que se llama Andrew. Bueno, en el momento en que el barco impacta con el iceberg, él ve la copa y la mesa que están temblando, pero no se percata de lo que está pasando hasta que mira para arriba, esa luz superior que está en el techo, digamos. Claro. Es ahí que él se da cuenta de algo más tarde, pero bueno, se da cuenta al fin. Tiene una especie de perdón, si lo queremos ver así. Y lo último, muy cortito, que es que justo en el momento en que pusimos pausa, me acabo de dar cuenta de que detrás de Jack se ve una puerta que está entreabierta. Bueno, es la puerta en la que él luego le va a abrir a Rob, ¿no? Claro, es la puerta de la salvación es una puerta estrecha, ¿no? Ya que estamos muy bíblicos. Bueno, esa, yo no sé si es un cabezal de cama o una puerta, parece más una puerta donde finalmente la salva al final, pero es de madera, es propio de un carpintero, es un madero. Es un madero, él se sacrifica y ella queda en el madero. Eso es genial, porque no lo hace literal, no se sacrifica él en un madero, porque si no cierra el sentido. Acá lo abre. ¿Sí? Pero está muy bien lo que vos decís con respecto a la mirada hacia arriba de Andrew, y cuando mira hacia arriba entiende, y ya tiene cara de preocupado, y la señora que sale a preguntar por qué pararon los motores ya le lee en la cara esa preocupación. En cambio, Ismail, el dueño de la nave, que puso la plata, el poder económico, él no lo puede creer, porque está absolutamente convencido de que el barco ni Dios puede hundirlo. En cambio, Andrew tiene como una apertura, de hecho se inmola Andrew. Acordémonos que los músicos, bueno, acordémonos el final, ese sueño post-mortem, si queremos entenderlo así, o como ustedes quieran, de Rose cuando que se producen esas bodas celestiales, donde se reencuentra con Jack. En el barco están todos los justos, en la ceremonia esa aplauden todos los justos del barco. Están todos los justos, no está, y están, y está el capitán, y está Fabricio, y están un montón de personajes que murieron, que algunos de ellos se sacrificaron, que algunos se sacrificaron por otros, pero que
aplauden ese relato porque ese relato cobra sentido, mejor dicho, ese sacrificio cobra sentido a partir del relato. ¿Sí? Está muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No sé si hay algo para leer en el chat, Ali. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, respecto a lo del el carpintero, es para mí que tengo la experiencia de haber trabajado en barcos varios años, es muy interesante enmarcado desde el punto de vista que nos traes. Porque si bien el carpintero tenés, en los cruceros tenés dos carpinteros, dos carpenters, ¿sí? Uno que es como el bruto, el de las vigas, el del soporte, y el otro que es el de hotel, que es el que está en la terminación, ¿no? Bien, ahí el barnicito, que esté bien. Ahora, con los barcos de metal, hubo todo un cambio hacia lo que es el welder o el soldador, digamos. Pero claro, pero hay como, en el mundo de los barcos, hay como unas cuestiones tradicionales muy, muy fuertes, muy fuertes. El llamado del carpenter en la película y recuerdo a John Carpenter cuando digo esto. Cameron también. Claro. También. Sí, cuando llaman sí, porque dice eso, llamen a Carpenter. Entonces es como muy incisivo. Y Cameron es una persona que tiene, supongo que sabemos, una inclinación o un interés por la cuestión submarina, ¿no? Ya tenía el abismo, después hizo hay unos documentales sobre el tema de Titanic en profundidad, en las... ¿cómo se llama? En las Marianas Trench, la profundidad de las Islas Marianas, ¿sí? Tiene, si no me equivoco, todavía mantiene el récord de inmersión. O sea, no estamos jugando, es algo que es muy importante para Cameron. Y yo, por ejemplo, y esto es algo que es una anécdota, digamos, de los barcos que compartimos todos los tripulantes, el tema de las escaleras, aquí en Cameron, cuando logra que geográficamente, desde lo pictórico, geográficamente no te pierdas. Tienen muy claro el tema de dónde hay alfombra y dónde no, dónde tenés la segunda, la tercera clase, digamos, la primera. Uno sabe dónde está, aunque no te muestren el plano de cubiertas, vos sabés. Ahora, para una persona que trabaja en barcos, una broma que compartimos muchísimos, incluso algunos cruise directors cuando salen en el teatro del crucero hacen una broma y se cuentan anécdotas. Una de ellas es que hay muchos pasajeros que al no tener experiencia te hacen esta pregunta y va a sonar inverosímil. ¿Estas escaleras van para arriba o van para abajo? Absurdo como pueda parecer, es muy común en el mundo de los barcos porque la desorientación, y es para el pasajero primerizo, sobre todo. Ahora, el uso que hace Cameron, entonces digo, de las escaleras y cómo las filma, es una maestría absoluta, porque uno no se desorienta. Él es muy consciente de dónde se está moviendo, dónde está el espectador que no sabe nada de barcos, que él sí. Claro. Y eso lo encuentro como un logro, uno de los tantos logros. ¿Sí? Y como decía, lo del carpenter, lo del carpintero, llamen al carpintero, tiene como en francés tienen una expresión que no sé pronunciar, que es doble entender, como un doble entendimiento. ¿Sí? Por un lado es un anacronismo y por otro lado, para la gente que está en los barcos, si llamamos al carpintero es porque la estructura, todo mal. El carpintero siempre está dando vueltas cuando pasa algo estructural. Está bien, pero si nosotros digamos, esta es la capacidad del relato cinematográfico. Nosotros podemos arribar al sentido o entender el sentido tanto si no nos subimos a un barco en la vida como yo, tanto vos que viviste la mitad de tu vida arriba de un barco. Entonces, esto es lo genial. Porque esto de la orientación y la desorientación, por supuesto que es riquísimo lo que vos estás diciendo, no estoy diciendo que es una tontería haber estado toda la vida arriba de un barco, sino que la película se universaliza en el sentido de que yo me oriento, aunque no sepa si la escalera sube o baja, que con esta idea del carpintero, porque ya el hecho de no haberlo mostrado antes, vos por ahí trabajando en el barco lo ves dando vuelta y sabés cuál es,
Pero acá no vimos al carpintero, sabemos que es de hierro, sabemos que no se va a hundir, que no va a ser, si no hace falta bote, no hace falta carpintero tampoco, se supone. Y Carpenter es JC, igual que James Cameron, ¿sí? John Carpenter es JC. Entonces, podemos seguir tirando del hilo, ¿sí? Ahora, ¿qué vino primero? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, qué sé yo, no sé. Esto es integrar, ¿sí? Carpenter es carpintero, Carpenter es John Carpenter. John Carpenter es uno de los maestros de la autoconciencia previos a Cameron, que empezó a filmar 6, 7, 8 años antes de Cameron y que después se volvieron contemporáneos. Y es el que hace cine fantástico también, como ha hecho Cameron, Terminator y demás. Bueno, y es JC. Y el carpintero es Cristo, o puede ser Cristo. Entonces, todo esto puede ser, digamos. No. Como dice el maestro Fareta, no nos pongamos a pensar si era consciente o no era consciente. Está. No llamó a Federico Fellini, llamó a Carpenter. ¿Qué sé yo? No sé. Es decir, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, creo que también, pero esto es mío y si quisieras compartir una opinión. En Avatar, en un momento, dentro de la transparencia de la ciencia ficción, utiliza un tropo, un indicio ahí de algo común a esa transparencia, que es el anobtenium, que es cuando le explican a la autora que es tipo, estamos por esto. Bueno, la traducción de anobtenium sería como el inconseguiblium, algo así. ¿Sí? Estoy poniendo en la cara, en el nivel de transparencia de la ciencia ficción, que esto es absurdo. ¿Sí? No sabemos dónde estamos, pero necesitamos para la narrativa eso. Y creo que, insisto, es solo una opinión, y si quisieras compartir la tuya, con el tema del Carpenter creo que tiene como ese saborcito, ¿sí? Donde el director te hace un guiño. Que vos te podés reír un poco, pero no logras sacar de la narrativa. Te dice, estamos adentro de la narrativa. Y es, en la estructura, si no estoy equivocado, sucede justamente cuando uno está muy profundo dentro de la película. Estos guiños que se permite Cameron es cuando ya no vas a salir. Te recuerdo, Claro. porque sería como una expresión de autoconciencia, tal vez, ¿sí? Claro, porque sí, estoy diciendo bueno. que estamos jugando, pero parece verdad. Pero estamos adentro, claro. Bueno, como toda esa primer mitad, como cuando él le dice, vuelvo a lo que dije hace un rato, hay que permanecer en el barco la mayor cantidad de tiempo posible. Nosotros queremos estar en el barco con él y con ella. Y el barco se está hundiendo. Pero el barco es la nave, y la nave es el mundo, y el mundo es el cine. Eso es un gesto absolutamente autoconsciente, pero eso hay que construirlo, hay que integrarlo, porque si eso no está construido, digamos, el carpintero, debe haber un carpintero, debe haber cosas de madera que se rompen, debe haber un carpintero por ahí. Pero que el tipo no diga un carpintero, nadie se rasgue la vestidura como espectador y se salga de la fantasía que está viviendo. Y después lo podamos asociar, si queremos, a otras cosas, y nos da la apertura crística, insisto, no es un mensaje cristiano, sino que es una apertura de sentido, en donde podemos asociar lo espiritual, lo salvífico, lo otro, lo sagrado, ¿sí? Podemos asociar todo eso, bueno, está. Si encima Carpintero es Carpenter, y Carpenter es JC, y JC es Cameron también, y bueno, eso es pensar, digamos, eso es pensar integradamente con todo un sostén y todo un basamento de puesta en escena que permite que en ese momento estemos tan inmersos en la película que aún habiendo pagado una entrada para ver el hundimiento del Titanic nos sorprende, nos desespera y nos angustia, nos moja y nos cagamos de frío en la última mitad de la película. ¿Sí? Nos pasa todo eso, si queremos, si nos entregamos, si nos dejamos ser vistos por la película. Por supuesto que la película se encarga de que nosotros entremos, ¿no? Hace todo para que entremos, pero también hay un poquito de nosotros que tenemos que entrar. Me voy despidiendo de los que se van despidiendo, entiendo que la hora ya premia, ya terminamos. Perdón, Cristian, ¿qué ibas a decir? Sí, que lo sensorial, por ejemplo, cuando hablamos de la mano en el auto, ¿sí? Que está todo sudado, es lo que procede inmediatamente al frío que están sintiendo, claro, previo al iceberg. Claro. Es literal, Cameron está jugando a muchos niveles, donde para que llegue la segunda historia, como si no te parafraseo mal, y logro citarte,
dijiste que él arma la primera historia de una manera que la segunda entra en bicicleta. Claro, claro, se desliza, se desliza. Por eso Exactamente. esos guiños no se tropiezan. Él se queda sin aire después de hacer el amor. Ellos entraron en calor, en un lugar cerrado, pero en un lugar frío, de noche, casi madrugada, donde el aire acecha. Y él se queda sin aire. Y él habla en el fragmento que vimos hace un rato de que yo no me puedo quejar, tengo hojas en blanco, tengo lápices para escribir y tengo aire en mis pulmones. Él es un tipo atlético, él sube, baja, él no tiene problema. ¿Por qué se quedó sin aire? Bueno, eso es lo como el carpintero, porque él le dio su espíritu, él le dio su alma. Él le dio, bueno, eso, ese guiño es permitir, se lo puede permitir Cameron porque está todo el armazón, toda la carcasa bien armada y bien integrada, para que nosotros no nos podamos pensar, che, ¿por qué este es llamón carpintero? Si es de hierro. ¿Por qué este se quedó sin aire? Si es muy atlético, es un pibe joven que anda, sube, baja, nada hielo. ¿Por qué se quedó sin aire? ¿Que no hizo nunca el amor con una mujer? Y se quedó... ¿Sí? Bueno, todos esos indicios, y por supuesto que ese lugar cerrado, se nos fue Emilio hace un rato, pero Emilio hacía referencia a la máquina dentro de la máquina o el vehículo dentro del otro vehículo, es como el lugar de ellos, ¿no? Donde queda la marca fundacional del amor, ¿no? Del amor más grande de la historia, etc. En ese lugar había como una transpiración, ¿vieron? Cuando están adentro de un auto y se empañan los vidrios. Bueno, pero afuera hay otra cosa. Afuera está la tragedia. Ellos sellan su amor, ella verbaliza, cuando lleguemos a América me bajo y me voy con vos, se dan el beso y viene la tragedia. Eso es genial. Es genial porque es creíble, porque por otro lado es esperable, digamos, cuando la película logra algo que a la vez nos sorprende y a la vez lo esperamos, es genial. Y Cameron Es logra genial. eso. Sí. Sí, pregunta, ¿es genial en los términos digamos, de Fareta cuando define que genial es que no le sobra ni le falta? Claro. Sí, Ahí sí, ves sí, el creo que ingenio eso del es autor. Claro, tal cual. Fareta lo define así, el genio, como algo que no le sobra ni le falta nada, que no le podés sacar un plano. No hay plano en el Titanic, no hay escena en el Titanic, no hay movimiento de cámara en el Titanic que digamos, che, esto lo podría haber evitado, 3 horas 10 dura la película, con créditos y todo, me hubiera sacado estas 2 o 3 escenas. Todas tienen algún sentido, están integradas, no es que la película se hubiera derrumbado si sacás un fotograma. No quiere decir eso, Fareta, con la definición. Pero colabora, se integra al sentido o a la apertura del sentido. De hecho, yo agarré 3 escenas y ayer estaba revisando y se me ocurrían más escenas. Y hoy empecé analizando otras escenas que no eran las que íbamos a revisar. Y ahora se me están ocurriendo otras escenas. La escena cuando el barco queda parado, en forma vertical, y ellos van subiendo y la gente se cae. Bueno, ahí están las escaleras reproducidas por la naturaleza. Es decir, la naturaleza se encargó de que todo se vuelva una gran escalera deslizante. Ese desliz es también el desliz del sentido, esto que decías vos, de que pasás a la segunda historia en bicicleta. Está todo tan bien construido que la segunda historia está en la recreación del barco, en la recreación del vestuario, en las miradas, en las actuaciones. No hay subrayados como en El Ciudadano, digamos, cuando hablábamos recién de los primerísimos, no hay nada que esté marcado. Y aun cuando hay marcas, guiños, como el carpintero, como él que se queda sin aire, como cuando dice tenemos que permanecer en el barco, tienen otro sentido más allá, pero no interrumpen nada ni nadie dice, che, qué inverosimilitud, este me está cagando. No, para nada, para nada. Los músicos. Sí. Los músicos que tiene dentro de las personas que lo encuentran inverosímil, y que por ahí para el que estudia un poco la forma entiende que es justamente es una de las tantas anclas de la primera historia. Necesito que esto sea un melodrama, porque a partir del melodrama vamos a hablar de qué pasa con las cuestiones de poder, de los privilegios, del progreso, la libertad, lo que decías respecto a True Lies, a mentiras verdaderas, lo público y lo privado. Sí, totalmente. Hay un comentario de Adriana que querés leerlo o querés hablar, Adri. Adri, ¿no? ¿No? Ella dijo, cuando ya se comienza a hundir el barco, Rose mira a un hombre y a una mujer que están solos, separados. Me parece otro detalle interesante.
totalmente, sí. Cuando el barco está vertical, ¿no? Bueno, la mujer sola que mira es una doble de ella que no tiene su jack. Y como el mundo se ha desmembrado, ya la actitud salvífica de Jack no puede ser comunitaria, no puede salvar a todos. Entonces se encarga de salvar a uno como símbolo de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque ese uno después va a convertir un relato que nos va a salvar a todos nosotros espectadores. Pero esa chica se cae. El otro no se cae, pero estaba medio en pedo y se pega un revolcón. El otro se cae para el otro lado. Pero la chica se cae y suponemos que se muere. ¿Sí? Y es un detalle absolutamente interesante y es de estas cosas que decíamos recién con Cristian, de que no descuide un detalle. Porque se miran. Hay una cosa interesante, ¿por qué Rose, me preguntó un alumno la otra vez, ¿por qué Rose le dice a Jack, acá nos conocimos, cuando están en la popa? Porque quiere decirnos otra cosa. No por si el espectador se olvidó, sino porque esa otra cosa está relacionada con ese hombre y esa mujer solos, que no se pudieron integrar en este carnaval del mundo en el que se transformó la nave, y que no se pueden salvar. ¿Sí? Y cuando la mira la chica la mira a ella, sin envidia, sin resentimiento, pero de alguna manera dice, vos tenés la de ganar, yo me voy a pique, dice la otra. Y Rowe la mira como diciendo, bueno, me tocó a mí, qué sé yo. Pero está claro de que esa función salvífica de Jack sirve, aunque esa chica segunda, aunque 1.500 personas, 1.500 almas murieron en el Titán, ¿no? Las referencias se cuentan en almas, no en cuerpos. 1.500 almas, sirvió porque se salvó la más importante, la que iba a hacer el relato que se nos vuelve historia y se nos vuelve película, se nos vuelve mundo, para que nosotros hoy estemos hablando de eso. Está muy bien ahí. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vamos cerrando, son 9 menos 10 casi. Les agradezco a todos, como siempre, a los que quedaron y a los que se fueron también y a los que no pudieron estar hoy. Alberto, perdón. Sí, por favor, Cristian. Bueno, quería hacer una cosa que me vino ahora respecto a lo que hablábamos del póker, ¿sí? Esto, no sé si lo ven bien, esto es un jack Sí. en el póker. Esto es un jack. Sí, Y, Jack, Queen, y Rose, en definitiva, florece a través de toda la situación que nos ofrece la historia. Claro, Rose como rosa. claro, sí. Rose es rosa. Y la rosa mística es una de las formas de la Virgen María, el manto que ella se saca para salvar a Jack y después se pone para esconderse de Cal. No, es infinito, es infinito. Ella es la reina, digamos. La Virgen María también es la reina. Entonces, él es el Jack, está la reina y el rey. Y él es el rey del mundo. O sea, él es el Jack, pero también es el king, la K. Y ella está en el medio, que es la Q. Sí, absolutamente. Está todo pensado. Está todo pensado de una manera que se puede abrochar, que nosotros lo podemos abrochar, porque así funciona el cine, así funciona el fuera de campo. No es que Cameron todo esto nos escribió una monografía y la estamos leyendo e interpretando palabras. Estamos construyendo a partir de lo que se nos da, está ahí. Digamos, están cenando en la mesa, hace un traveling, y hay 13, qué sé yo, por ahí se equivocó, puso un extra de más, no sé, pero hay 13. Y él mantiene, y él predica, digamos. Entonces puedo atreverme a interpretar lo que interpreto, si quiero. Eso es la libertad del espectador. ¿Sí? No es un capricho, ni es una obligación, ni es un sentido cerrado. Perdón, si es sentido no es cerrado. No es un significado cerrado, un mensaje en donde se nos dice alegóricamente, piensen así. Estos son los malos y estos son los buenos. ¿Sí? De hecho, la idea de sacrificio, que etimológicamente es hacer lo sagrado, no matarse ni suicidarse, hacer lo sagrado, bueno, está perfectamente abrochada a lo que concebimos como sacrificio de salvar a otra persona a una costa de nuestra propia vida. Porque eso es hacer lo sagrado. Y, digamos, eso es hacer algo sagrado, salvar otra vida humana a una costa de la nuestra, digamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo cierto, todo cierto. Está muy bien. Eso, las cartas están muy bien. Veo que las tenés a mano las cartas, no sé si ahora arranco una partida de póker o qué invitar a la próxima. Bueno, bueno, gente, les agradezco infinitamente, me encantan esta charla, me siento muy bien haciéndolas y
espero que ustedes las hayan podido disfrutar y seguiremos seguramente en adelante. Nene, nunca imaginé tanta riqueza en lo que vimos, excelente selección de películas y perfecta secuencia para la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nene. Gracias, y no les robo más tiempo, ya son 9 menos 10 pasadas, y es tarde, y hay que cenar, y para Ayrton, no me quiero imaginar que está en Portugal, para Ayrton debe ser la madrugada, ¿no? Ayrton ya... No, 10 por eso. para la 1. Vamos a dormir. Muchísimas gracias, Adri, por prenderte en la mitad. De verdad, un honor para mí y a todos por estar, y a los que no están y van a escuchar este audio también. Y Ali, por supuesto, que hace posible todo esto. Yo hablo, pero Ali organiza. Sin Ali esto no lo hago. Bueno, chao a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ali. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Hablamos. Lejos, el mejor. Lejos. Estás muteado.